Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro de mis vídeos. Y en esta ocasión, como sabéis, Lone Rider es patrocinador del canal y llevaba varios días esperando que me llegara este producto. Este producto nos va a aportar un plus de seguridad, sobre todo porque vamos a conseguir ser más vistos digamos, en conducción por carretera, pero sobre todo nos va a aportar un plus brutal en cuanto a iluminación cuando hagamos rutas de aventura y se nos vaya haciendo de noche. Ahora que es invierno y que es muy probable que en alguna liada se nos haga de noche haciendo nuestro track, pues con estas Motolights vamos a solucionar este problema de iluminación. Así que en este vídeo os voy a hacer el unboxing, os voy a enseñar qué llevan, de qué se componen estas luces. Voy a hacer, como no, la instalación en mi KTM 890 y, como no podía ser de otra manera, haremos una prueba dinámica y veremos cuánto bien iluminan estas luces una vez en marcha. Así que vamos al lío. Bien, esta es la caja que nos llega, así que vamos a proceder a abrirla. Y aquí, a primera vista, tenemos un pequeño esquema de instalación de cómo serían las luces, el cableado que tiene y el Motocan. Ahora os lo enseñaré, lo tenemos aquí. Y cómo influye este Motocan en estas luces. Vienen bien protegidas, hay que decir que el packaging es excelente. Aquí vemos las luces y la caja con los accesorios. Como podéis ver, mirad qué calidad. Es aluminio. Bueno, esto rezuma calidad por los cuatro costados. Esto es una tapa protectora que podemos retirar fácilmente mediante 4 clips. Quitamos la tapa y nos queda a la vista lo que sería el foco. Cosas curiosas de este foco, pues que tienen el DRL, el Die Ray Light el DRL, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, que es el aro de iluminación externo que lo podemos poner en color ámbar o en color blanco. Se configura a través de un ordenador, nos viene un software, descargamos un software gratuito en un portátil, lo pinchamos al Motocan y elegimos todo esto. Y aquí teníamos las luces cortas, luces largas, máxima potencia, bueno, brutales, ¿eh? Son una pasada. Aquí tenemos en esta caja los accesorios que vamos a necesitar para instalar estas luces. Viene todo muy envuelto, viene todo con hilo trenzado, todo el cableado está con hilo trenzado. ¿Veis qué calidad más bruta? Conexiones triangulares. Estas serían las alargaderas para las luces en el caso de que hiciera falta. Estos son las gomas para los soportes tubulares. Hay que decir que el kit lleva tanto los soportes en L, que son estos, incluye el soporte en L y el soporte para zonas tubulares. O sea, si tú tienes unas defensas, pues puedes coger con esta pieza a las defensas. Como podéis ver, mira, tenemos en L y en tubular. Bien, hay que decir, estas luces, para sacar el máximo rendimiento de ellas, es necesario que utilicemos el Motocan. Vale, ¿qué es el Motocan? El Motocan es un sistema que interfiere en el CAN bus de tu moto. Bueno, es como una centralita. Mirad, agarramos aquí y aquí veremos esto. Os lo saco y os lo muestro más fácilmente. Aquí tenemos el Motocan, aquí tenemos todos los accesorios necesarios para su instalación y aquí tenemos lo que viene siendo la centralita con 4 conexiones separadas por colores, la toma que va hacia la batería con su fusible y esto es lo interesante y el kit de la cuestión, que esto va conectado a la toma de diagnosis de nuestra moto, de manera de que el Motocan incide directamente en el CAN bus de nuestra moto. Como habéis visto, no sé si os habéis fijado, estas luces no tienen un interruptor de encendido o parado. ¿Por qué? Porque van directamente con el CAN bus de nuestra moto y entonces, en el caso por ejemplo de mi KTM, cuando yo voy de día circulando y llevo la luz de día encendida, se encenderá el aro externo de la luz. Cuando por ejemplo yo dé ráfagas de paso con las luces, hará un estroboscópico con las luces. En mi KTM no es posible, pero en otros modelos sí, que cuando ponemos el intermitente o la luz de emergencia, el aro externo se ilumina en color ámbar, digamos al mismo ritmo que el intermitente. De igual manera se puede configurar, que esto ya os lo explicaré más adelante, se puede configurar que cuando le damos al claxon las luces emiten un estroboscópico, hacen digamos unas ráfagas para mejorar esa interacción a la hora de si tenemos que avisar a otro conductor de nuestra presencia. De manera que este Motocan es una pieza indispensable para el buen funcionamiento de nuestras luces auxiliares.
Una vez hemos visto el unboxing de estas Motolite, es importante que sepáis que el Motocan es necesario para el correcto funcionamiento de estas Motolites. Es por esto que os decía, ¿no?, que esto lo que hace es que interfiere con el CAN bus de vuestra moto y pues interactúa de estas maneras con los intermitentes, con las largas, con la luz de paso, con el claxon. También es importante que a la hora de adquirir estas Motolites hagáis una comprobación sobre vuestro modelo de moto y veáis si, porque no es, o sea, hay una gran compatibilidad, pero en todas las motos del mercado actualmente, quizá en un futuro pues se irán incorporando modelos, pero actualmente no todas las motos del mercado son compatibles. Las BMW son compatibles, KTM son compatibles, las Africa Twin son compatibles, alguna otra moto más, no me las sé todas de memoria. Como digo, es importante que comprobéis la compatibilidad con vuestra moto antes de adquirirlas. Vamos a pasar a lo que serían características más técnicas de lo que son estas Motolites. No me quiero tampoco extender demasiado porque es un rosario, pero es importante que sepáis que tienen un alcance de un lux a 700 metros. Vale, diréis, ¿y qué es un lux? Bueno, un lux es una unidad de medida, ¿no? Básicamente lo que quiere decir es que a 700 metros vais a ser vistos y sobre todo vais a tener un alcance de luminosidad 3 y 4 veces superior al que tenéis con las luces normales de vuestra moto. Más cosas, tienen un patrón de haz 6 en 1. ¿Qué significa esto de 6 en 1? Pues que las luces se van ajustando automáticamente según las condiciones de conducción. Si hay más luz, si hay menos luz, si entras en un túnel, depende de lo que vayas haciendo, las luces se irán ajustando automáticamente a las necesidades de visibilidad que tengas en ese momento. También incorporan la tecnología Speed Blending. La tecnología Speed Blending quiere decir que ajusta la luminosidad automáticamente a la velocidad a la que vamos circulando. Y esto lo hace de forma totalmente automática, lo hace a través del Motocan, ya que está conectado al CAN bus de vuestra moto, y entonces tiene todo este flujo de información de la moto actualizado en tiempo real y las luces se van ajustando automáticamente a la velocidad y a las necesidades que tienes en ese momento de la conducción. Continúo. Control de temperatura. Obviamente una luz tan potente generará calor, genera temperatura. Las luces incorporan un sensor de temperatura y están, como habéis visto anteriormente, equipadas con están diseñadas con esta forma que están ribeteada y que lo que hace es que, consigue una temperatura de funcionamiento óptima. No vamos a tener problemas de sobretemperatura por el uso de las luces. Vale, pasamos a otro dato importante. Resistencia IP68-69K. ¿Qué veréis? ¿Qué me estás contando? El IP68-69K viene a referirse de que las luces son totalmente resistentes al polvo y al agua. E incluso el 69K, digamos que sería la certificación máxima en cuanto a resistencia para un dispositivo de este tipo, que aguantaría, pues si tenéis que lavar la moto pues con una hidrolimpiadora, con una Karcher, pues el flujo de agua lo aguantaría. De hecho, las luces aguantarían estar sumergidas a 1 metro, no sé si eran unos minutos, una cosa así. Obviamente tenemos motos, no tenemos submarinos, pero si tenemos la desgracia de que nos caemos en un charco, no os preocupéis que en el tiempo que levantamos la moto, las luces no se van a estropear, no se van a inundar y no se van a dañar. Así que muy bien por este tipo de certificación, porque lo que han conseguido es que sea ultra resistente. Y bueno, hasta aquí sería más o menos la introducción sobre las Motolites. Habéis visto el unboxing, habéis visto cómo están. Os he dicho 4 características técnicas, porque este vídeo voy a intentar que sea suave, pero hay muchísima información y no me gustaría dejarme nada por el camino. Así que vamos a proceder al montaje y os voy contando sobre la marcha. Hasta ahora. Bueno, para realizar el montaje voy a desmontar la moto entera otra vez. ¿Qué carajo? Si es que me puede. Realmente lo quiero hacer así porque el cableado lo quiero pasar por debajo del depósito, que quede lo más disimulado posible. Y para hacer una instalación limpia y dejarlo bien para que sea permanente, creo que la mejor manera es esta, como os digo, desmontar el depósito y utilizar la estructura del chasis para poder guiar los cables que queden correctos. Así que voy a darle candela y ahora os enseño cómo va.
Bueno, estoy en el proceso de instalación de las Motolights y en cuanto realmente es muy sencillo, es plug and play, vamos, conectar y listo, pero hay una serie de cositas que a mí me gustaría mencionar. Ahora os enseñaré cómo he pasado yo los cables y cómo los he peinado y dónde los he alojado, porque entre el cable de, digamos, de la luz del foco y digamos la división en dos, porque digamos hay una Y que van los dos cables y esto va a parar en una que hay que conectarlo a la conexión blanca del Motocan, que ahora os lo voy a enseñar. Yo os voy a enseñar cómo he hecho una marañita con una brida, lo he colocado bien y dónde he alojado yo el Motocan y por qué. Veréis, es muy sencillo, cojo la cámara y os lo enseño. Bueno, como podéis ver, yo he pasado el cable por aquí, he puesto unas briditas para mantenerlo por aquí y lo he metido por ahí, lo he metido por aquí y lo he sacado por aquí. He hecho una maraña, aquí están las dos conexiones, una y otra, que esto es el cable en U que va conectado, que sigue por aquí y va conectado aquí, a la toma de color blanco. Entonces yo en este espacio que hay entre la centralita y el módulo del ABS he hecho una marañita y lo he encajado ahí bien con una bridita que quedará, bueno, pues que quedará un poco curioso para que cuando pongamos el depósito pues no tengamos ningún problema. Luego he pasado el cable por aquí, aquí he puesto una abrazadera, sigue por aquí y como podéis ver, mirad lo que he hecho aquí. He colocado unos injertos que van pegados y he pasado una brida que soportará el Motocan. ¿Por qué? Porque el Motocan en la zona, digamos, del airbox no lo podemos poner porque el depósito apoya aquí y entonces no cabría. Ya he hecho las conexiones a la batería. Es muy sencillo, positivo, negativo y ya está. Y ahora cogeremos lo que es la toma que va a ir al OBD de la moto, que es esta de aquí. Este es el conector ya estándar que me parece que ya viene en las motos, no sé si es de 2000... Ahora no me acuerdo bien, pero a partir de no sé qué año, no sé si es 2020 o una cosa así, más o menos, no me hagáis demasiado caso, ya viene con un conector estándar de 6 pines, que es este, que se caracteriza porque es de color rojo. Y aquí hay una cuestión, que ¿veis este cable verde que sale? Claro, venimos aquí, no hay ninguna conexión verde. ¿De dónde es esto? Pues muy sencillo. En el Motocan tenéis este cable, que es un cable bastante largo, que tiene esta conexión por un lado y esta conexión por otra. Esta, obviamente, va conectada aquí, a la toma verde que hay en la toma de OBD, y esta va en el claxon. Pues nos tenemos que venir abajo a nuestro claxon y en este caso yo lo tengo aquí, a ver si por aquí puedo enfocarlo bien. Bien, ahí lo tenemos. Hay dos conexiones, una es de color gris y la otra tiene como con un colorcito verde. Pues va conectada en la de color gris. ¿Y esto para qué? Pues muy sencillo, para cuando nosotros toquemos el claxon, las luces desprenden unos destellos que avisarán de nuestra presencia. Pues yo qué sé, si nos acercamos a un cruce y nos sale un coche y el tío no nos ha visto, pues tocamos el pito y les suelta ahí una ráfaga de flashes que sí o sí nos va a ver llegar. Así que yo creo que es interesante ponerlo y bueno, tiene un poquito de trabajo, nada, no es gran cosa, es conectarlo y peinar el cable correctamente para que llegue a su alojamiento y ya está. Así que voy a ello. Bien, pues ya he hecho la conexión del cable para el claxon. Veis que va por ahí, es el cable verde y lo he ido peinando y lo he ido resiguiendo por aquí con briditas y demás. Lo he metido por ahí por dentro, lo he sacado por aquí y con el cable que me sobraba pues he hecho una pequeña marañita para dejarlo aquí. Ya tengo el OBD conectado, que este es el cable, viene por aquí. Esta es la forma que mejor he conseguido yo que quedara. La verdad es que creo que queda bastante curioso. El Motocan, la centralita va aquí, los cables así con una marañita. Lo he fijado con una base adhesiva para fijar bridas, que la verdad es que ha quedado bastante bien. Y bueno, esto sí que, bueno, para mí es vital que las conexiones eléctricas pues estén bien peinadas, bien fijadas y que luego no tengamos problemas. ¿Veis cómo ha quedado aquí en ese huequecito? Y creo que ahora cuando monte ya no tendré ningún problema. Así que el montaje de las Motolights ahora mismo estaría terminado. Ahora falta montar la moto y probar, y salir a probar. Mirad qué pinta tiene esto, chicos. ¡Buah! No me digáis que no es imponente. No veo el momento de salir a probarlas. Se me olvidaba, muy importante. Tenemos estos tapones, que tengo 3, que son para las conexiones que no vamos a utilizar momentáneamente. Esto hay que ponerlo. Esto va aquí. Vale, estas son las 3 conexiones que me quedan libres, pues simplemente tenemos que ir colocando de manera que queden selladas
y que no haya problemas de que entre agua o entre cualquier cosa. Como podéis ver, esto está totalmente sellado. Y ahora sí, pues ahora con un poquito de gracia iremos metiendo estas conexiones aquí en estos huecos que tenemos por aquí y chimpum. Me dispongo ahora a volver a montar la moto y no sé si hoy, porque es muy tarde, pero como mínimo voy a salir a hacer una pequeña toma de contacto a ver cómo las veo. Bueno, ya está la moto montada, las luces montadas y ahora lo que vamos a hacer es configurar los Motolights a través de la aplicación que tenemos que previamente descargar en un ordenador portátil. Mirad, es muy sencillo. Ahí veis el Motocan que tiene la conexión, a ver si lo podemos ver un poco mejor. Esa luz verde es la que nos indica que está conectado. ¿Veis? Ahí está la centralita. Conectamos ese USB aquí y al USB al PC. Nos tenemos que bajar la aplicación que nos indican, que es el Ezcan, y pues nada, nos vamos al Ezcan, lo abrimos, tenemos que darle el contacto a la moto y ahora enseguida la aplicación pues nos va a decir cómo está el tema. Bien, aquí podemos ver que si nos venimos aquí podemos poner el DRL, digamos la luz de día, en ámbar o en white. Si lo ponemos en ámbar y nos venimos aquí, pues se han puesto las luces en ámbar. Bien, aquí de hecho yo ya me he registrado. Cuando lo abréis por primera vez os tendréis que registrar. Os pedirá el número de serie del Motocan. En el momento que lo detecta ya lo coge automáticamente. Os pedirá que os registréis y el número de chasis de vuestra moto. Y una vez ya os habéis registrado, pues ya podéis venir aquí. Mirad, aquí tenemos el circuito rojo, el circuito azul, el circuito amarillo y el white circuit, que es el de donde vamos conectados los Motocan. Y aquí podemos ver, ¿no? Pues aquí hay un fusible de 10 amperios, otro de 10, otro de 5 y aquí otro de 15. Si le diéramos aquí, podemos configurarlo y ponerle un fusible un poquito más alto. Este es como viene por sistema, que ya está bien. Aquí, Flash Amber with Turn Signals. Vale, yo esto lo voy a desactivar porque en mi KTM 890 esta opción no funciona. Esto significaría que cuando tú pones el intermitente, pues el DRL, que es el anillo exterior, pues haría, digamos, destellos igual con intermitente. Esto está activado, with now signals, vale, desactivado. Vale, strobe or horn active. Mi inglés, como podréis observar, es bastante allá. Esto estaba, a ver, quitado, lo pongo. Esto en teoría es que cuando toquemos el pito, pues hará destellos. Y strobe on flash to pass, cuando hacemos, digamos, las ráfagas, hará, digamos, destellos. Entonces aquí la intensidad del DRL, pues yo la tengo al 100% de día y de noche. Luego el white es las luces cortas, por el día yo las tengo desactivadas y por la noche que estén al 100%. Y luego cuando ponemos las largas, pues que tanto de día como de noche que esté al 100%. Esto pues bueno, que solo funcionen cuando está la moto en marcha. Bueno, aquí hay una serie de cositas que pues bueno, pues se pueden configurar. Luego a partir de aquí, si yo por ejemplo mañana quiero poner, pues qué sé yo, conectar una tablet, pues simplemente tendría que irme por ejemplo al circuito rojo, me vendría aquí y aquí le diría lo que es, ¿no? Pues si son unas luces auxiliares, si es un navegador, si es una bocina, bueno, lo que sea, ¿no? Un calefactable, bueno, lo que tú quieras. Entonces aquí pues lo configurarías, a partir de ahí empezarías a poner pues exactamente igual, pues bueno, si pones pues un compresor de aire, que creo que es este, y exactamente igual pues con los demás conectores. Yo de momento los tengo nada, de hecho los voy a poner desenchufados porque actualmente no tengo nada, ¿veis? Los pongo aquí y no tengo nada, no estará dando corriente en estos conectores. Y simplemente tengo el white, que es el mío, que de hecho cuando ponéis el Motocan tiene que estar configurada aquí, EZ-Bus, ¿vale? Porque es, digamos, las luces van con el CAN bus de la moto. Y ya estaría, ya están configuradas, ya lo tenemos todo y ahora solo quedará ir a probar la moto. Bueno, de verdad no veo el momento, ¿eh? Mirad qué pasote. No veo el momento. Me muero de ganas de probarlas. Bueno, primeras impresiones con los Motolights montados. Vamos a ver qué pasa. ¡Pum! Y estos serían las largas. ¡Qué locura de luces! Vamos a ir un poco por la carretera a ver qué tal.
adelante. Largas. Vamos a meternos por un caminito de tierra que hay aquí, nada, aquí muy cerca de casa. Mirad qué locura, esto sería off-road por la noche. Ahora voy con las largas, ¿eh? No os podéis imaginar. Hostia puta, bueno, supongo que sí, que lo estáis viendo, ¿no? Pues es que esto es... Vamos, veis todo el camino perfectamente. Lo voy a resumir en una palabra. Brutal. Brutal, brutal, brutal de verdad. Hay que probarlo bien, pero ¡buah! Las primeras sensaciones son impecables. Bueno, pues después de este clip que habéis visto, obviamente han pasado unos cuantos días donde he probado las luces con más calma. También regulé la altura de estas porque circulando por carretera había muchos conductores que, sobre todo por la noche, me hacían ráfagas porque la luz estaba demasiado alta y les molestaba. Hay una pequeña guía de explicación de cómo regular las luces, es muy sencillo, ya lo podéis ver, os ponéis a 7 metros, cogéis 1 metro, medís la altura, medís el haz de luz en la pared y a partir de ahí, con la llave que viene incluida en el kit, pues reguláis la altura. Es muy sencillo. Yo ya las he puesto en el sitio. ¿Qué pasa? Que me quedo esa llave guardadita en mi kit de herramientas porque cuando vaya haciendo off-road, obviamente las voy a levantar para aprovechar mejor las capacidades de iluminación que tienen. Pero en carretera, pues llevándolas bien reguladas, no hay ningún problema. Después de haberla probado todos estos días, hay 3 cosas para mí que son impepinables. En primer lugar, es seguridad. Es evidente que el resto de conductores o usuarios de la vía te ven antes. O sea, tienes este haz de luz. Yo al final he optado por poner el DRL un rato en naranja y creo que me gusta más porque es como que llama más la atención y entonces, como el resto de usuarios te ven antes, pues también hay como mayor tiempo de reacción en caso de que haya pues alguna situación un poquito el típico no te he visto, ¿no? Pues con esto te ven antes y esto pues aporta seguridad. Evidentemente, el segundo ítem es también en seguridad, pero es seguridad para mí mismo, porque yo ahora mismo, conduciendo por la noche, tengo mayor haz de luz y veo mejor, y esto pues me aporta más seguridad. Puedo advertir antes pues si hay una mancha en el suelo, o si se cruza un animal, o simplemente pues conduciendo por la noche pues vas como más tranquilo, no vas fijando tanto la vista en el haz de luz del foco de la moto, sino que ahora el haz de luz se ha ampliado y además con el sistema Speed Lighting pues que el haz de luz se va, digamos, regulando a tu forma de conducir, pues he ganado en seguridad. Y en tercer lugar, y lo digo en tercer lugar porque no es lo más importante, pero no me vais a negar que quedan brutales. La estética que ha cogido la moto ahora mismo con estas luces es impecable, es una brutalidad, me encanta. Y además, mis amigos más cercanos que la han podido ver estos días, todo el mundo advierte que es aquello de la ven llegar y es, hostias, menudas luces, ¿no? Cómo mola, cómo ha ganado la moto. Así que estoy súper contento. Después de haberlas probado estos días, como os digo, las conclusiones son súper satisfactorias, no tengo ningún tipo de pega, me encantan y aquí se van a quedar puestas. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, cualquier duda, sugerencia, consulta, lo que sea, me lo dejéis ahí en comentarios, que ya sabéis que yo, pues encantado de poder compartir con vosotros lo que pueda o lo que esté a mi alcance. Así que nada, chicos, vamos a hacer muchas aventuras con estas luces. Nos vemos pronto. Hasta luego.